Dios le bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos a nuestra parte correspondiente al mensaje que el Señor nos tiene. Dejamos por un momento, hacemos una pausa en la serie que llevamos sobre el Sermón de la Montaña para dar hoy una palabra sumamente importante para nosotros como iglesia y todos aquellos que son hijos de Dios, todos aquellos que son cristianos. Este es un mensaje que muy poco se da o casi nunca se da, de lo cual Dios me ha dado indicación clara que lo transmita a todos ustedes. Le he titulado El poder de la decisión. El poder de la decisión. Y vamos a establecer en este mensaje aspectos vitales por lo cual el cristiano o el guerrero sube de nivel o no sube de nivel. ¿Por qué nosotros, sabiendo lo que tenemos que hacer, muchas veces no hacemos lo que corresponde o estamos en inconsciencia, en desconocimiento de aquello que Dios nos está pidiendo? El poder de la decisión. Empecemos hablando sobre qué es la decisión. La decisión es la determinación, es la resolución que se toma o se da acerca de un asunto. Entonces, por ejemplo, decimos, he tomado una decisión, es decir, he tomado una determinación, he tomado una resolución sobre un asunto. O tal vez damos una decisión. Cuando damos una decisión, la expresamos, se la decimos a alguien. Generalmente es algo que sabemos que debemos de hacer y decidimos entonces hacerlo. Eso es la decisión. Todos los seres humanos desde niños aprendemos a ejercer la toma de decisiones desde que nacemos. Comenzamos a aprender y a tomar decisiones constantemente. Las decisiones que tomamos han definido ahora nuestro pasado, definen nuestro presente y definirán nuestro futuro. Somos el producto de nuestras decisiones. Decisiones acertadas o correctas y decisiones desviadas o incorrectas que nos han traído algunas de estas decisiones unos malos resultados y otras nos han traído buenos resultados. Y así nosotros hemos venido creciendo y somos el producto de todas las decisiones que hemos venido tomando. Cada decisión que tomemos va a provocar en nosotros un cambio de estado. Y así nos desarrollamos, así crecemos, así avanzamos en esta vida, en este planeta Tierra, como seres humanos, como ciudadanos y también como hijos de Dios. Me ofrecieron un trabajo fuera del país, pero decidí quedarme mejor con mi familia y amigos en mi país. Es una decisión. El delantero del equipo decidió darle el pase de la pelota a su compañero que estaba más cerca del marco contrario. Fue una decisión. La decisión es el resultado de un proceso mental que tiene que ver con el conocimiento que nosotros tenemos sobre alguna situación y entonces reaccionamos tomando las decisiones que creemos apropiadas. Cuando decimos el dicho que dice la práctica hace al maestro, estamos hablando que la persona ha tomado las decisiones de poner en práctica todo lo que conoce, es decir, todo el conocimiento que ha adquirido de su maestro. Por eso, la práctica hace el maestro. El conocimiento no lo hace, no es suficiente. El conocimiento no hace al maestro. Lo que hace al maestro son las decisiones de poner en práctica ese conocimiento. Para desarrollarnos como seres humanos requerimos tomar buenas decisiones.
Si queremos tener éxito en la vida, necesitamos tomar muchas decisiones que sean correctas. La capacidad de decisión. La decisión es una capacidad de resolver. La decisión es una capacidad de resolución. No todos llegamos a desarrollar la misma capacidad. Por ello, algunos tienen más poder de decisión que otros. ¿De qué estoy hablando en cuanto a capacidad de decisión? Que hay unos que deciden oportunamente, diligentemente, y lo piensan, no lo piensan mucho para tomar la decisión y lo hacen con fuerza, con firmeza. Pero hay otros que no, hay otros que la capacidad de decisión es menor. ¿Por qué? Porque son más lentos, piensan las cosas, las meditan, las vuelven a meditar, las vuelven a pensar y están allí y tal vez dudan y tal vez dicen, tal vez hago esto o tal vez no hago esto y cuesta que se decidan. Significa que tienen una capacidad baja de decisión. Las malas experiencias tomando decisiones equivocadas pueden frenar el desarrollo de nuestra capacidad de decisión a tal punto de no querer tomar decisiones nuevamente y podríamos volvernos inoperantes o inertes. Gente que no reacciona o reacciona muy lento ante las situaciones que se le presentan. Puede hacer que no se tomen decisiones entonces por temores, por miedos, por traumas o por otras razones. Y eso hace que los seres humanos tengamos diferentes capacidades, cada uno en particular, en cuanto a la decisión, en cuanto a tomar decisiones. La decisión es totalmente natural e intrínseca del ser humano. No es nada espiritual. Es simplemente un atributo que todo ser humano tiene. Es un atributo del yo, de la persona. Es un atributo del hombre. No es un asunto espiritual. Sin embargo, la gran mayoría de las cosas espirituales dependen de nuestra decisión. Y este es un punto y una revelación que Dios nos quiere dar hoy a cada uno en particular. La gran mayoría de las cosas espirituales dependen de nuestra decisión, dependen de un asunto que es nuestra voluntad propia. Nuestro yo tiene que decidir. Si nuestro yo no decide, no avanzamos en el mundo espiritual, ni con Dios, obviamente. La salvación, por ejemplo, depende de nuestra decisión. Un día decidimos entregarle nuestra vida al Señor. ¿Cuánto nos costó tomar esta decisión? Personalmente a mí me costó 8 meses tomar esta decisión, yendo yo a la iglesia cristiana, asistiendo frecuentemente. ¿Cuántas veces yo escuché el llamado de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y no fui? Y yo estaba analizando a la gente que estaba allí, al grupo de cristianos, el cual se congregaba todos los domingos y del cual yo asistía en ese tiempo. Y yo decía, yo tengo que corroborar que lo que dicen y lo que aparentemente expresan sea verdad. Agarraba la Biblia y comparaba las cosas que ellos hacían, decían, con lo que la Biblia también tenía escrito. Ya estaba convencido a la verdad después de un cierto tiempo, unos 3, 4, unos máximo 5 meses, pero yo seguía aún así rechazando el llamado para ser hijo de Dios. Fue hasta que llegó el momento 8 meses después en una cruzada donde el evangelista llegó a mi país y el evangelista pues dio una palabra de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. En ese momento yo tomé una decisión. El evangelista era el famoso predicador G.G. Ávila.
Y fue en el Estadio Nacional de Costa Rica donde yo tomé la decisión de entregar mi vida al Señor. Cuando yo tomé esa decisión, fue firme, fue genuina, fue de corazón, y comencé a caminar hacia el estrado que estaba como desde las gradas de donde estaba el estadio hasta donde estaba el estrado. Eran posiblemente unos 500 metros. Y yo comencé a caminar, y mientras caminaba estaba consciente totalmente de la decisión que yo había tomado. Avanzaba, caminaba, y mientras caminaba mi corazón temblaba, y sentía la presencia de Dios, y lloraba, no por el sentimiento ni la emoción que sentía, sino por el amor que Dios me tenía al morir en la cruz por mí. Fue una conversión genuina, al cual yo recuerdo y lo tengo en mi memoria para toda la vida. Leer la Biblia depende de nuestra decisión. Invertir tiempo hoy en adoración depende de nuestra decisión. El ser guerreros depende de nuestra decisión, porque no es guerreros el que está en una iglesia de guerra. Es guerrero aquel que invierte tiempo haciendo guerra. Ese es el guerrero. Depende de si toma la decisión de guerrear y hacerlo de corazón. El problema de nuestras decisiones con Dios. El problema es que muchas veces las decisiones con Dios las hemos convertido en algo que simplemente queremos hacer, pero no hacemos. Aquí nuestro yo nos hace una mala jugada y nos traiciona. Decimos que vamos a hacer las cosas con Dios, pero luego ponemos múltiples excusas, valederas, algunas, y otras no son valederas. Pero no importa si es válido o no es válido, esa excusa al final es lo mismo. No le hacemos caso a Dios, lo que habíamos dicho no lo hacemos. Decimos que no tenemos tiempo, que tenemos que trabajar, que mi familiar está en el hospital enfermo, y hasta preferimos perder el tiempo en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok y otras redes similares, dejando a Dios en segundo, en tercer lugar y hasta el último lugar. Y luego venimos un domingo a la iglesia y cantamos ese canto que dice que seas un universo. Y por ahí nos emocionamos con el canto, una emoción carnal, y por un oído nos entra lo que decimos, por otro oído nos sale lo que cantamos, sin poner a Dios en el primer lugar que se merece. Y decimos que hemos decidido servir al Señor, y decimos que hemos decidido ser guerreros, pero la verdad no es cierto. No es una decisión genuina. ¿De qué sirve un arrepentimiento, dice el Señor, si no hay decisión? Me llegan mis hijos llorando, diciendo, perdóname, Señor, voy a cambiar. Pero no hay decisión, y vuelve a ocurrir nuevamente lo mismo. Vuelven a caer otra vez y vuelven a faltar a Dios nuevamente. Y eso es un ciclo que se repite constantemente. Es necesario romper ese ciclo. Se rompe tomando decisiones genuinas. Tenemos que ser radicales en nuestras decisiones y firmes en la decisión. No podemos tomar decisiones superfluas, decisiones vanas. Tenemos que tomar decisiones que salgan del corazón y ejercitarnos en la toma de decisiones, y no perder el control ni el dominio de ellas, porque la decisión le pertenece a nuestro yo. Diferencia entre fe y decisión. La fe es algo espiritual y Dios es el que la da. A todos los seres humanos
nos dio Dios un grado de fe. A todos, sin excepción. Aún aquellos que se dicen ser ateos, todos tenemos un grado de fe. Y conforme nosotros vamos creciendo poco a poco en la vida espiritual, Dios aumenta nuestra fe. La fe es algo que Dios hace. Es una obra de Dios. La decisión no es algo que Dios hace. Es un asunto netamente humano, totalmente natural, que todo ser humano tiene. Entonces, Dios no se puede meter ahí en esa parte. Cuando nosotros no avanzamos en las cosas que tenemos que hacer, tenemos que adorar a Dios. Oímos el mensaje del pastor que la adoración tiene que ser genuina, tiene que ser en espíritu y en verdad. Y nos define el pastor lo que eso significa. Y el pastor viene y nos reta y nos dice que comencemos a adorar de esa manera y que aumentemos nuestro tiempo de adoración diario. Y entonces nosotros venimos y decimos que tomamos una decisión de hacerlo, pero ¿qué pasa? Que cuando viene el día siguiente no lo hacemos. Y pasan 2 días y no lo hacemos. Y pasan 3 días y no lo hacemos. O de repente viene alguien y lo hace, pero no lo hace en espíritu y en verdad. Lo hace mecánicamente, sin poner el corazón a operar con Dios. Tenemos un problema aquí de una falta de decisión o decisiones equivocadas, basados en conocimientos que hemos olvidado. Cuando recibimos el conocimiento de Dios, entonces para que tomemos las decisiones apropiadas a favor de lo que hemos recibido. La decisión está arraigada en nuestra voluntad y en el yo, en nuestra propia persona. ¿Se necesita algo del yo para trabajar con Dios? Claro que sí. Nuestro yo, lo que requiere Dios de nuestro yo es la decisión. Esa capacidad de decisión va a crecer conforme el yo mengüe. Eso es cierto, que el yo se rebela contra Dios. El yo no está a favor de las cosas de Dios, pero hay algo en nosotros basado en el conocimiento que tenemos como seres humanos que se llama libre albedrío, que nos permite tomar decisiones libremente. Esa capacidad de decisión va a aumentar. ¿Tenemos alguna capacidad todos de decisión? Claro que sí, naturalmente, como seres humanos, pero va a aumentar también conforme el yo mengüe y el espíritu aumente. No todo el yo muere en Cristo. Cuando Pablo dijo, para mí yo con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí. Lo dice Pablo en la fe, con su corazón puesto en el poder de Dios para que ese yo esté muerto, pero a la verdad no está muerto totalmente. Pudiera estar como muerto, pasivo, pero no está muerto mientras Pablo estuviese vivo como ser humano. El yo, no todo el yo muere en Cristo, porque dejaríamos de vivir físicamente si fuese así. Como seres humanos requerimos que ese yo carnal se someta al espíritu, entonces, para que la persona pueda avanzar en Dios. Si no, la persona no podrá ir más allá. Para que el yo se someta al espíritu, el espíritu tiene que fortalecerse. Todo se soluciona con decisión. Todo lo que Dios quiere que hagas y que debes hacer se resuelve con decisiones firmes y genuinas. Quiero que veamos un ejemplo de la decisión que tomó David. Es una decisión natural sobre un asunto que no era espiritual en el pleno sentido de la palabra. Era un asunto más carnal, más natural, más de este planeta Tierra que del tercer cielo. Siempre la decisión es humana, y ya sea que se tenga que decidir sobre un asunto espiritual o sobre un asunto
netamente terrenal o natural. Veamos, yo los voy a invitar a ver una decisión que David tomó sumamente importante, que sí tenía que ver con las cosas espirituales, pero que fueron decisiones totalmente naturales. Para que entonces entendamos bien lo que el poder de la decisión que tiene sobre nuestras vidas como seres humanos y también como hijos de Dios, avanzando en el reino y avanzando y creciendo en el Espíritu de Dios. Veamos 2 Samuel capítulo 12, versículo 1 al 25, el famoso pecado de David. 2 Samuel capítulo 12, del versículo 1 al 24. Hasta ahí vamos a leer. Y permítame entonces leerlo mientras espero que también usted tenga la palabra de Dios ahí cerca y lo vaya revisando conmigo. Dice así en el versículo 1 del capítulo 12 de 2 Samuel: y Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, bueno, Natán era un profeta, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás. Y aquí le comienza entonces, le muestra el pecado Dios a través del profeta Natán a David, y aquí le comienza a dar pues el regaño, la disciplina, la consecuencia del pecado. Y aquí está la consecuencia. Por lo cual, versículo 10, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Es decir, David cometió adulterio porque esta mujer estaba casada con Urías, que era un soldado del ejército de David. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido,
un hijo que nació de Betsabé, la mujer de Urías, y de David, con quien cometió adulterio. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Porque apenas había nacido el hijo. Precisamente esto se dio en el momento que ya el Urías, el soldado, ya David lo había mandado al frente de la batalla y lo habían matado. Él provocó ese asesinato. Y ya tenía a la mujer de Urías desde antes que de mandarlo, ya se había acostado con ella. Ya el adulterio estaba ya consumado y pues después mató al esposo y se quedó con ella y como que David no había hecho nada. Viene Natán y le da todo este mensaje y le dice que entonces va a morir porque ya embarazó a Betsabé, la exmujer de Urías, y pues se le da aquí la sentencia de Dios de que sus actos, aún siendo él amado por Dios, siendo aquel que tiene el corazón como el corazón que tiene Dios, aún él recibe entonces la recompensa por sus malas obras. Y así que sigue en el versículo 15, y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. ¿Qué hizo David? Entonces ayunó, no comió. Y pasó la noche, en vez de pasarla durmiendo en una cama, la pasó orando, rogando, acostado en tierra directamente. Versículo 17, y se levantaron los ancianos de su casa, es decir, de la casa de David, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Pasó entonces David 7 días sin comer, en ayuno, rogándole a Dios que salvase al niño, y pasó 7 días tal vez sin dormir, acostado en tierra. Sigue allí, continúo leyendo, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David, y aquí está la decisión que quiero que veamos todos. ¿Qué pasó cuando muere el hijo de David? Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió. Cuando dice que se ungió es que se perfumó. Cuando dice que se lavó es que se bañó. 7 días sin bañarse, 7 días sin perfumarse, 7 días con la misma ropa. Y aquí dice, entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió y cambió sus ropas, es decir, se vistió con ropas nuevas o limpias, y entró a la casa de Jehová y adoró. Y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Es decir, llegó a su casa después de adorar a Dios. Después en la casa de Jehová, en el templo, regresa a su casa después de adorar a Dios y pide que le den de comer, y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas. Y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió,
Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Cuál fue acá, después de la muerte del niño, del hijo de David, con la exmujer de Urías, ahora mujer de David, Betsabé? ¿Cuál fue acá la decisión que David tomó? Decisión firme, decisión radical, decisión tomada con genuinidad de corazón. ¿Cuál fue esa decisión? Aunque él había recibido la terrible noticia que su hijo había muerto, pues estaba más triste que cuando aún su hijo vivía. David realmente estaba devastado emocionalmente con esta noticia. Pudo haber tomado la decisión de seguir y morirse en aflicción. Pudo haber tomado la decisión de hacer morir a otros, incluso porque era rey, y tal vez desquitarse de alguna manera por esta terrible condena que había recibido. Mas él superó sus emociones. Y él dijo, tomó la decisión y dijo, ¿ya para qué? Y pudo haber tomado la decisión de enojarse contra Dios, de no aceptar la voluntad y la corrección que Dios le había dado. Mas él tomó la decisión de levantarse de la tierra, de bañarse, de lavarse, de perfumarse, ungirse, de cambiar de ropa y entrar, después de eso, entrar a la casa de Jehová para adorarle. Tomó la decisión de continuar con el llamado que Dios le tenía. Tomó la decisión de aceptar la corrección que Dios le había hecho y aceptarlo de la manera correcta. Y después, ¿qué más decisión tomó? Después dice, vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Decidió dejar la aflicción, decidió volver a alimentarse, comer y seguir adelante. Versículo 24 y último que quiero leer. Y dice, y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó a su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Recuerden que Salomón fue el heredero del reinado de David, y fue en ese reinado que se construyó y se finalizó el templo que tanto David había anhelado construirle al Señor. Veamos aquí entonces una decisión radical, firme y genuina, que no estaba siendo movido por las emociones y las circunstancias adversas al cual David se enfrentaba. De igual manera, hoy tenemos decisiones que tomar como hijos de Dios. De igual manera, hoy tenemos decisiones que tomar como guerreros del ejército del Altísimo. Estamos pronto por iniciar nuestra capacitación en la guerra de los últimos tiempos, nuestro entrenamiento de la búsqueda final, al cual yo los he convocado a todos. Estamos pronto por iniciar nuevos grupos de guerra que estarán operando durante el tiempo de la capacitación. Cada miembro de Iglesia Misión Alcance Global estará en 2 grupos en la semana, en un grupo de guerra y en una célula de capacitación. Nos corresponde tomar la decisión de hacerlo con excelencia para el Señor, porque es parte de nuestro entrenamiento.
No importa las circunstancias que se nos presenten, si hay problemas al cual tengamos que lidiar con ellos. Satanás, nuestro enemigo, tratará de sacarte de alguno de estos grupos, pero tienes tú que tomar hoy de igual manera decisiones firmes y sólidas, claras, acerca de lo que Dios ha dicho y lo que Dios quiere de ti como hijo del Señor es que estés en este entrenamiento. Este entrenamiento es solamente para los miembros activos de nuestra iglesia, Misión Alcance Global. Es un entrenamiento dado directamente por Dios para su iglesia. No puede ser dado a alguien que no es miembro, porque no tendría la cobertura que tiene que tener todo miembro y el compromiso que tiene que tener todo miembro. Y para hacerse miembro se requiere un proceso, para pasar un proceso. Si usted quiere pasar este proceso, comuníquese conmigo a través de WhatsApp, enviándome un mensaje al 84414573, código de área 506, que es el código de país, mejor dicho, de Costa Rica. Entonces tomemos decisiones firmes siempre a favor del Señor. ¿Cómo está tu oración diaria? ¿Cómo está tu guerra diaria? ¿Cómo está tu labor como miembro de Iglesia Misión Alcance Global? ¿Cómo está tu labor como hijo de Dios en todo aquello que Dios ha dicho que tienes que hacer? ¿Estás siendo flojo en tus decisiones? ¿Son decisiones banales, decisiones superficiales que realmente no son decisiones? Son palabras que simplemente se las ha llevado el tiempo, el viento, y cuando te has arrepentido simplemente de boca y no de corazón. Son falsas decisiones las que has tomado. Dios te invita ahora a tomar decisiones correctas, decisiones firmes. Allí Dios no puede hacer mucho, eso tienes que hacerlo tú. Aunque tengas las cosas en contra, tus decisiones tienen que ser firmes, porque la decisión te corresponde a ti como ser humano. No es algo espiritual, no es algo que Dios pueda meterse, porque tiene que ver con tu voluntad y tu libre albedrío. Tienes que tomar decisiones firmes. Todo se soluciona con decisiones genuinas. Todo lo que Dios quiere que hagas y que sabes que debes hacer, se resuelve con decisiones firmes. Dios quiere que tú avances en el llamado que Dios te ha hecho como guerrero y que tú crezcas en el nivel espiritual en el cual te encuentras y te subas a un nivel mayor de guerra y de poder en cuanto a vencer al mundo de las tinieblas. Dios quiere capacitarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida, pero lo hará sí y solo si decides obedecer fielmente los mandatos que el Señor ha dado para cada uno en particular en nuestra iglesia. Seamos fieles y decidamos ser personas que con convicción plena va a ser radical en cuanto a las resoluciones que tiene que tomar, de tal forma que nos ejercitemos en las tomas de decisiones con fuerza y con firmeza, y dejemos de ser personas regulares para llegar a ser personas especiales. Los regulares son los que toman decisiones flojas. Un día lo hacen, otro día no. Los especiales son los que avanzan con decisiones firmes y siempre perseveran. No importa el ambiente, el clima, no importan las circunstancias. Yo te invito a que tú repases este mensaje y lo atesores en tu corazón y tomes las decisiones firmes que Dios quiere que tomes en todo lo que Él ya te ha venido diciendo. Uno de los deseos mayores de Dios es que tú tengas tiempo de adoración y de intimidad con Él todos los días. ¿Lo estás haciendo? ¿Son tiempos de calidad o lo haces porque
el líder dijo que tenías que hacerlo. ¿Lo estás haciendo de corazón o lo estás haciendo mecánicamente? Dios quiere que tomemos las decisiones correctas y sinceras y firmes a favor de Él y su reino. Vamos a orar. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos que es algo que nos corresponde a todos hacer y que no es a ti el tomar las decisiones firmes basado en todo aquello que tú nos has dicho y que nosotros sabemos que tenemos que hacer y que no hacemos o lo hacemos a medias. No te vamos a decir, Señor, que nos arrepentimos para volverlo a hacer, sino que vamos a tomar mejor la decisión de cambiar, de no seguir igual. Vamos a tomar la decisión, Señor, de acercarnos a ti en todo aquello que tú has dicho, en todo aquello que nos has dicho a cada uno de nosotros en particular. Queremos agradarte y lo vamos a hacer tomando decisiones firmes a tu favor. Nos comprometemos con esta palabra y lo decidimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.